Congreso. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es El Análisis, 16 en punto en la República Argentina. Una tarde con mucho calor, también con mucha expectativa por todo lo que está pasando a nivel parlamentario, a nivel jurídico. Así que comenzamos el trabajo con mis compañeras. Primero, Laura Serra. Hola Laura, ¿cómo te va? Hola Pato, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En segunda instancia, Mosetic Daniela, que está trabajando desde muy temprano. ¿Cómo Muy le va? temprano, ¿qué tal? Buenas tardes. Mentira, no estoy trabajando desde muy temprano, pero sí estoy interesada en, desde estábamos hablando, bueno, qué pasaba, si había movimiento en las inmediaciones del Congreso, cómo estaba el tránsito, si había movilización. Por ahora yo vine estamos... para acá y está cortada la 9 de julio desde Córdoba, en la zona norte hacia el sur, efectivamente. Y el tránsito por Riobamba para desembocar en Rivadavia se va enrareciendo a medida que te acercás acá, porque me están diciendo que efectivamente en las inmediaciones de Comodoro Pi hay como mucha gente. Así que bueno, iba a haber alguna movilización muy cerca del Congreso, así que bueno, la cuestión es como la estamos contando. Sí, por ahí en un ratito por ahí tenemos alguna novedad más sobre Exactamente. Y una pregunta para ambos. Enseguida viene la primera columna de Mosetic. Hay dos notas. Pero digo, me parece que imaginar alguna sesión la semana que viene es como muy trabajoso, pero hoy algún colega me decía que hay que pensar, porque el gobierno tiene necesidades imperiosas, en algo para la tercera semana de diciembre. Para el 21, 22, ¿hay algún margen? ¿Ustedes son más escépticas? Pero bueno, nada. Pero ahora no hay novedades. Hay urgencias. Claro, hay urgencias, por eso. Que tienen que ver con tanto lo del lavado de activos, que es lo que pide el FMI, como también el tema del blanqueo, que se presentó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa. Por lo tanto, está al tope de la agenda del Ejecutivo. Lo que eso no quiere decir que se traslade acá al Parlamento. Tercera semana... Claro, es que lo que pasa es que después se termina. No creo que convoquemos un 27, me parece raro. Un 27 no. De diciembre, hay algún 27. movimiento seguramente en el Senado la semana que viene, pero acá en diputados primero hay que hacer otro trabajo. Exactamente, sí. Bueno, a ver, vamos con el diputado por la provincia de Río Negro, el diputado Di Giacomo, que habla justamente de esto, de la agenda pendiente para el año. A ver. Lo que pasa es que la reforma judicial desde un inicio fue viciada también por algo no se pudo tratar. El año que viene es un año electoral en el cual, bueno, justamente el crecimiento de nuestra fuerza, que tenemos fe de que va a continuar siendo gobierno, a su vez nos va a permitir engrosar nuestro bloque seguramente allí en la Cámara de Diputados. Así que tenemos muchísimas cosas que tienen que ver. Bueno, para el año que viene hay decisiones importantes, estoy recordando en este momento, como por ejemplo la renovación de todos los contratos con las represas. Esto a nivel nacional es importante. La mayoría de las represas que dan electricidad transcurren a lo largo del Limay, entre Río Negro y Neuquén, se renueva todo el año próximo. Bueno, ahí hay todo un papel a redefinir, porque ahora la propiedad, vamos a decir así, del agua, a partir de la Constitución del 94, es de la provincia, entonces hay todo un debate que hacer. Bueno, ahí tenés, ¿no? La importancia de las cuestiones regionales. Si no lo decía Di Giacomo, el tema de renovación para represas es una cuestión que acá en el puerto la tratábamos más nada que poco, me parece, pero obviamente para él es una cuestión clave. Bueno, empezamos primero con ella, con Daniela Mosetic. ¿De qué nos ocupamos, Mosetic? Bueno, de lo que estábamos hablando recién con respecto a lo que está pendiente en diputados y qué es lo que podemos llegar a construir, digamos, de acá al 31 de diciembre, que es 30 de diciembre es la fecha tope. Está la moratoria previsional. Totalmente. Es un tema que sabemos que está dentro de las prioridades. Que sabemos también que si no sale por el Congreso se puede sacar de alguna otra manera también. O sea, la idea es hacerlo con los pasos necesarios para que salga un proyecto de ley. Ya tiene media sanción, el Congreso querría aprovechar ese punto. Pero si no sale de esa manera, está la posibilidad de que salga por decreto. Ahí les pido. Ahí estamos. Muy bien. Por eso, hablando de esta cuestión, está el diputado Cacase, hombre de la provincia de San Luis, que dice esto, que sirve como introducción al desarrollo
de Mosetic enseguida. A ver, Cacase. No deja de ser una solución transitoria, ¿sí? Porque nuevamente decimos, vamos a habilitar a que esto se pueda hacer para resolver la situación de aquellos que hasta hoy han acumulado esta falta de aporte y que se puedan jubilar. Pero la verdad, y en esto creo van a coincidir todos, el problema de la informalidad laboral no se va a agotar hoy, no se va a acabar hoy, ni lo vamos a resolver hoy, porque hace a la estructura de nuestro mercado de trabajo en Argentina. Entonces, nuestra visión en esto, nuestra propuesta, y a esto se debe, Presidenta y Presidente de la Comisión de Presupuestos, nuestro dictamen alternativo, es el poder darle a esto una solución definitiva. Es decir, instituir un sistema para que aquellos que tienen aportes, pero no tienen los aportes completos para poder jubilarse, tengan establecido dentro del sistema previsional argentino una prestación. Bueno, a ver, qué temazo este, ¿eh? Sí. La disparidad que hay en materia previsional en la República Argentina es enorme, dolorosa, muy amplia. Tenía datos justamente sobre ese tema, pero bueno, vamos sumando. ¿Tenías datos vos? Sí, bueno, datos circunstanciales. Ahora nos contás algunos números. Dale. Bueno, ahí lo estábamos viendo al diputado Cacase, que ya ahí hablaba un poquito de cómo venía esa... hay cierta polémica o ciertos matices con respecto a esta discusión, porque el tema del jubilatorio siempre tiene diferencias. Esto se llama Plan de Pagos para la Regularización de la Deuda Previsional. En tono parlamentario es la moratoria, porque todo lo que es esto, bueno, tratar de ponerse al día, tratar de resolver algunos inconvenientes que son del propio sistema, gente que no llega a los aportes, gente que no tiene trabajo y tiene la edad jubilatoria. Acá es un proyecto de Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, viene, digamos, de los vecinos, del frente de todos, de los senadores, y tenemos este estatus. Ya cuenta con media sanción del Senado, 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. A ver... 24 votos en contra es mucho, ¿no? 30, entre abstenciones y voto en contra, digo, ¿no? Bueno, pero las abstenciones son bastante... O sea, dan una pauta de lo que puede llegar a suceder. Acá. Exacto. ¿Qué sería? ¿Pro sería los que se abstuvieron? No, todo ahí. Sí, no, los 6 en contra son de pro. Dentro de los 18 están los radicales. Está, perfecto. Exacto. Y los 38 votos, bueno, eso es el frente de todos más los aliados. Ahora está, ahí lo veíamos recién al diputado, esa era la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que él forma parte, y Previsión y Seguridad Social, que están trabajando, y bueno, el objetivo es establecer una nueva moratoria previsional. La siguiente placa. ¿Qué más tenemos? Sí. Bueno, esto entonces es el resumen, viene del Senado, y ahora hay que ver qué es lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué más dice? A ver la próxima placa. Estamos con la cuestión previsional, que recordamos, habrá que ver si hay algún momento donde se pueda volver a tratar, ¿no? Porque, como recién decíamos, los plazos son bastante exiguos, así que ahí estamos con ella, con Daniela Mosetic, explicando por dónde va esta cuestión de la reforma previsional. Este tema ya se viene trabajando desde la primera mitad del año, porque estaba la expectativa de que salga la ley antes de que venza la moratoria, que era el 23 de julio. Bueno, 23 de julio, ya estamos a 6 de diciembre. El presidente la tuvo que prorrogar por decreto, lo que estaba vigente hasta el momento, y está en vías de que si no sale por ley, que suceda o haya una nueva prórroga. Ahí están algunos datitos. Tremendos estos datos. Dale. Los datos, sí. Hoy solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria están en condiciones de jubilarse, o sea... Nada. El proyecto del Frente de Todos contempla un plan de pagos al que podrán acceder durante un periodo de 2 años aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria, la tradicional, 60 las mujeres y 65 los hombres, y no tengan los 30 años de aportes exigidos. Pues es que acá te digo, a ver, no tengo los números, pero esto de que haya solo 1 de cada 10 mujeres, porque lo que uno ha visto, que es prácticamente mi generación, es que en mi generación la incorporación de la mujer al trabajo era como masiva y fue creciendo mucho. Por eso me parece como poca la proporción, ¿no? Y digo, y si ahora es
poca la gente que se puede jubilar. Imagínate lo que se viene dentro de 10 años, donde hay todavía más monotributistas. Claro, pero en realidad el número que sorprende no es el 1 cada 10, sino el 3 cada 10. Los dos, ¿no? exactamente, o sea, coincido. Digamos, ahí la proporción está más o menos. Ahora, tenés razón. 3 de cada 10, hombres. Porque bueno, vos decís, bueno, la mujer alguna cortó en algún momento de su carrera profesional, hubo algún momento. Ahora el hombre, con quienes están llegando a los 65 años, que haya 3 de cada 10, realmente... Bueno, acá te digo, hay una situación muy que no joven, sé si es la única, única, que es todo lo que pasa con el tema empresas públicas en los 90, ¿no? Me parece que puede haber parte de eso, ¿no? Sí, eso y hay 10 años donde las leyes laborales se aplicaron más nada que poco. Sí, claro. Efectivamente, después trataba Recalde, decía, yo las volvía a aplicar, decía, en los gobiernos de Néstor y Cristina. Pero es mucha la gente sin los aportes necesarios. ¿No, Pato? A los 65 sos muy joven, pero ¿no? Totalmente, pero digo, que haya tan poca gente, es la verdad, es como muy preocupante por lo que viene. Sí, además a mí me da la sensación que es como la última camada de que por ahí mantuvo el mismo trabajo toda la vida. Ya no existe. La última. Sí, Sacando lo que vos decís de los 90 y de las empresas públicas y de las Supongo, porque si no, la verdad que no sé por qué hay tan pocos en posibilidad de jubilarse. Dale. Bueno, el objetivo es regularizar los periodos faltantes hasta el mes de diciembre del 2008, inclusive, y se podrá hacer con un pago de hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. Es decir, vos estás por cumplir la edad o ya cumpliste la edad, decís, me faltan tanta cantidad de años. Bueno, puede ser de periodo que te haya faltado hasta el 2008. Si vos no tuviste trabajo hace 5 años, eso no entra en la moratoria de ahora. Tiene que ser periodos viejos que ya, bueno, no sé, no te dio el tiempo de subsanar eso. Por ahí te pusiste a trabajar, conseguís tu trabajo, tenés trabajo de 2008, pero no llegaste igual con esos 30 años de aportes. El pago mensual será equivalente al 30 por 29 del mínimo. Del mínimo. El mínimo debe estar en 44 o 45, me parece que estaba el mínimo, ¿no? Me parece. Creo que ahora subió con el último. Creo que sí. Un poquito más. ¿Cómo? ¿Cuánto está la jubilación? Claro, exactamente. Bueno, te quedan 30.000 pesos. Exacto, una cosa así. eso es lo que voy a decir. Algo así. En coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma. No aportamos 29%, me parece. Acá lo que dice que el pago mensual que vas a hacer para cubrir será equivalente al 29% del mínimo imponible, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en cada actividad cuando se realicen sus aportes en tiempo y forma. Sí, deberías aportar 15.000 pesos. Más o menos. Claro. 15.000. Claro, bueno, que es muchísimo. Bueno, está bien, pero claro. antes que no. Pero claro, sí, está sí, bien. sí. Bueno, la siguiente placa, por favor. A ver. Le permite a las personas que le faltan hasta 10 años para alcanzar la edad jubilatoria, pero que ya saben que carecen de aportes suficientes, pueden anticiparse y empezar a pagar ellos los periodos faltantes. O sea, que pueden ir comprando de alguna manera las cuotas que te faltan para jubilarte. O sea, esos mismos 10 años podés comprar hasta 10 años. Te faltan 10 años de aporte, podés comprar 10 años de aporte, no podés comprar más. Sí, la idea me parece es que cualquiera tenga alguna mínima asistencia después de los 65 años, me parece, ¿no? Sí, que esté lo más extendida versión que posible. es la PUAM, que es lo otro que vos, la verdad que es muy bajo en comparación con lo que es la jubilación. Y esa forma también es como que no haces que ingrese cierto dinero, porque si no te lo tendrás que estar dando por otro lado también. Totalmente. Esa es la explicación que te dan. Si no, tendríamos que estar dándole una pensión de sin sobrevivencia. Claro, exactamente. A ver si hay alguna placa más. A ver. Ahí va, el espectro. Más de 1.5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los años de aportes que existe la ley. De ese número, un poco más de 900.000 tiene aportes, pero no los suficientes. Y 680.000 directamente no cuenta con aporte alguno. O sea, una alta proporción también de ese 1,5 millones de personas que están en condiciones de jubilarse, pero que no tienen los requerimientos. Y ahí, bueno, uno de los puntos de la cuestión, que siempre que sale una moratoria, para el 2022 sería de un 0,02 del PBI y para el 2023 un 0,3 del PBI. Ahí sube bastante, ¿no? Sí, exactamente. Sí, el tema lo que uno no ve es que esto es absolutamente transitorio, ¿no?
porque con esta cantidad de trabajo negro que vos tenés ahora, en 5 años tenés el mismo problema, bueno, me parece, ¿no? Es que una de las discusiones era, no está por mejorarse la expectativa laboral de la gente. Entonces, no, para nada. ¿Para qué sería esto? ¿Cómo lo podríamos resolver? Bueno, es una pregunta sin respuesta, seguramente en el recinto va a ir por ese lado de la discusión, pero es para hoy. No, totalmente, bueno. Exacto. No, es un tema, la cuestión que planteaba recién Dani sobre la cuestión del costo fiscal de esta iniciativa, ¿no? Porque lo que no queda muy claro es cómo se va a pagar esta eventual moratoria si es que efectivamente sale aprobada. Y eso es lo que se planteó en la comisión. Y no solamente lo planteó Juntos por el Cambio, sino también las terceras fuerzas. Porque, perdóname, cuando uno dice costo fiscal, Serra y Mossetti, hay dos maneras. Vos decís, mirá, si es del 0,02, bueno, tal parte del presupuesto no la cumplo o los fondos los destino a esto, o emito, no tengo otro camino. Salvo que yo haga traslación de partidas, si no, ¿cómo hago? ¿No? Que ya esté incorporado en el presupuesto. Bueno, lo que pasa es que ya está terminando 2022. Sí. Hay que pensar en 2023 y cómo de alguna manera se va a financiar ese impacto del 0,3, eventualmente el 0,3. Me parece que la oficina de presupuesto lo calibra de otra manera. Pero más allá de eso, lo cierto es que cuando el gobierno tiene que hacer un esfuerzo fiscal para el año que viene, para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional, 0,3 es un número importante del PBI. Y justamente el oficialismo no impulsó antes esta iniciativa porque recién cobra, digamos, cobra vuelo, cobra cierto apuro en los últimos días que se comenzó a trabajar en la comisión. Si antes no lo hizo es porque no tenían claro la partida de dónde va a salir la plata. Y eso es lo que justamente preguntaron en la comisión la semana pasada, de dónde se va a financiar esta moratoria. El oficialismo no fue muy claro y eso es justamente lo que generó que terceras fuerzas como el Interbloque Federal dijeron, bueno, nosotros firmamos en disidencia, pero si no nos explican de dónde vienen los recursos y no vamos a aprobar esta iniciativa en principio. No, eso yo lo dije. Más en un momento así donde me parece que el gobierno, salvo que haya un gran acuerdo con Juntos por el Cambio, depende en grado sumo del Interbloque Federal, me Exactamente, parece, ¿no? Por eso es que... Incluso esto fue antes de lo del jueves. O sea, así que todo tiene su condimento extra, ¿no? Exactamente. Está muy difícil que este proyecto de ley pueda avanzar, la verdad está muy complicado, salvo que, bueno, pongan todas las cartas sobre la mesa y digan de dónde van a venir las partidas. Y eso todavía no está claro. Así que lo más probable es que, como decís vos, Dani, apelen a otro firmazo. a otro decreto para prorrogar una vez más esta moratoria. A ver, una diputada del Frente de Todos, diputada por Jujuy, Carolina Moisés, que dice lo siguiente. Y bueno, ahí está el problema. Ojalá que sí se pueda recuperar el diálogo acá y pensar en terminar el año parlamentario con la cantidad de trabajo que tenemos, de comisiones, con la cantidad de expedientes que están ya dictaminados, con, no sé, necesitaríamos hacer 2 o 3 sesiones ómnibus, de esas como le decimos, donde saquemos todas las resoluciones, las declaraciones, las leyes, los convenios internacionales, que hay varios. Estaba también la designación de cónsules de países extranjeros que están dependiendo de nosotros, o sea que no tiene nada que ver con la política doméstica ni con estos problemas, digamos, que acarreamos. Entonces, de repente podríamos llegar a tener una sesión por lo menos ómnibus consensuada con todos los temas que tienen dictamen en común. Eso sería, la verdad, que un adelanto. Y de repente, bueno, ver con los temas que están planteados y que sí generan, digamos, fricciones a fondo, también tratar de lograr algún criterio, digamos, de aceptación de las reglas de juego, donde podrán tener derecho a jugar con el quórum como lo hicieron, a violentar una sesión como lo hicieron, pero no puede ser ad eternum o a costa de que se bloquee el trabajo parlamentario. Bueno, y vamos ahora a uno de los temas sensibles, porque hay cuestiones y piezas como encastradas. Tiene que ver con el anuncio ayer del ministro de Economía y también del embajador americano en torno a que la Argentina podrá
conocer lo que pasa con cuentas de argentinos en estados americanos. Dicen que particularmente hay 2 estados donde hay mucho depósito, que son el estado de Dakota y Delaware. Habrá que ver. Es medio paraíso, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, donde la idea no es quedarse con esa plata ni nada por el estilo. La idea es, bueno, decirle, está esa plata y a partir de ahora tenés que empezar a pagar bienes personales, básicamente, y creo que el impuesto a la riqueza. Bueno, el tema es que todo indica que antes de eso va a haber un periodo de tiempo por el cual el propietario de esos depósitos puede presentarse en el fisco y decir, acá está lo mío. Esto. Efectivamente, bueno. De eso habla el diputado del PRO y ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy. A ver. Nosotros hemos tenido como 9 blanqueos en el periodo constitucional. 2 en el gobierno anterior, el último gobierno de la señora vicepresidente, 1 en el gobierno del presidente Macri. En general no es bueno tener estas cuestiones, pero eso surge en este caso, lo igual que ocurrió con el presidente Macri, porque hay una disposición internacional de intercambiar información. Cuando usted se dispone a hacer ese intercambio, en general el país que le va a proveer la información pretende que usted ofrezca un puente de plata a los que están en esa jurisdicción. Y en general el mecanismo que han usado todos los países es proveer, previo a que se haga el intercambio de información, de un mecanismo de regularización impositiva. Me parece que los eventos van en esa dirección, probablemente haya una lectura muy optimista del timing, pero yo creo que la tendencia internacional es a la total transparencia. Hay que verlo no desde el punto de vista impositivo, sino hay que verlo como un elemento en la lucha contra el crimen organizado, el narcoterrorismo, la corrupción política y por supuesto que afecta a problemas tributarios. Pero hay que verlo en ese contexto que todos los países han ido avanzando hacia, digamos, este intercambio y me parece que tardará más, tardará menos, pero vamos a ir en esa dirección. Bueno, muy bien. Y en un ratito vamos a ir procesándolo con nuestra producción. Teníamos como 2 opciones. Uno es el misionero Sartori y otro es el rionegrino Di Giacomo, hablando también de blanqueo. A ver, ¿qué dice Di Giacomo? A veces es evidente que acá hay sectores del país que no quieren saber nada con que se aclaren las cuentas y con que Estados Unidos informe sobre la plata que tienen no declarada allá. Estos sectores que están representados por sus empleados, uno de ellos José Luis Esper, otros son los libertarios en general, digamos. ¿Qué son los libertarios? Son empleados contables, son contadores, son tenedores del libro de estos sectores especulativos y de estos sectores que se manejan con sus dineros por fuera del país, en paraísos fiscales o sin declarar. A mí me parece que es muy importante que esto se blanquee, que haya posibilidad de intercambio de información y me parece que viene bien a los fines de la necesidad de la Argentina de hoy, de que en todo caso a estos sectores se le ofrezca una posibilidad de blanqueo que por supuesto que no es ética ni moralmente correcta, porque ninguna moratoria, ningún blanqueo termina siendo justo con los que tienen las cosas declaradas. Claro. Pero me parece que si nosotros combinamos esta posibilidad de empezar a tener la información de los que tienen la plata escondida y ofrecerles en todo caso esa posibilidad de que la plata la pongan acá y la inviertan productivamente, me parece que es una medida que puede ser aceptable. Yo creo que si Estados Unidos le da este placete porque está confiando en algunos miembros del gobierno argentino y está confiando de que esto sea manejado como corresponde. En general estas cuestiones, la Argentina es muy, digamos, es un país muy poco confiable en ese sentido. Entonces que se esté dando esta posibilidad, me parece que es una oportunidad que no habría que desaprovechar. Bueno, ahí estamos entonces con el testimonio del diputado rionegrino Di Giacomo. Diga, Serra, a ver. Un poco poniendo en contexto lo que acabamos de escuchar, ¿no? La cuestión de un eventual blanqueo
que es un proyecto que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, ayer tras la firma del acuerdo que se suscribió con la Embajada norteamericana, con Estados Unidos, para el intercambio de información tributaria entre ambos países. La intención de Sergio Massa es justamente lograr que la mayor cantidad de depósitos afuera puedan ser blanqueados para de esa manera poder tributar aquí en la Argentina. Digamos, hay una avidez por parte del Ministerio de Economía y del gobierno de Alberto Fernández en conseguir dólares a como dé lugar, teniendo en cuenta la escasez que, bueno, hoy está quejando las arcas del Banco Central, ¿no? Y ante las perspectivas, la verdad, muy complicadas para que el año que viene puedan engrosarse las divisas y cumplir con las metas que plantea el fondo, ¿no? Entonces, bueno, están viendo todas o todos los resortes para justamente tratar de acumular más reservas en el Banco Central. Esta sería una de esas, por eso es importante el proyecto de blanqueo que todavía no ingresó en el Congreso de la Nación y veremos si va a suceder en el corto plazo, ¿no? Porque todavía, como recién decía Daniela, el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina no está reglamentado. Se espera que se reglamente antes del 31 de diciembre. Entonces, hay cierta expectativa por el proyecto de blanqueo, pero todo indica que recién se va a discutir el año próximo con buen viento y siempre que las partes de alguna manera estén de acuerdo, no solamente en el proyecto de blanqueo, sino en poner en funcionamiento la Cámara de Diputados, o sea, ni más ni menos, ¿no? Y acá estamos viendo las distintas posturas. Por un lado, Juntos por el Cambio, que es renuente a avalar blanqueos. Ya lo anticipó ayer el diputado radical Lisandro Nieri del mendocino, el radical de Mendoza, que él estaba en contra. Me imagino que el bloque radical va a asumir esa postura, lo mismo seguramente hará el PRO, habrá que ver eso. Y Di Giacomo, que está diciendo, no, es una herramienta que es importante de analizar y de poner en práctica. Sí, si yo no me equivoco, justamente el blanqueo en tiempos de Mauricio Macri fue el principio de lo que había sido al comienzo un buen diálogo de Mauricio Macri con la oposición, en ese momento representada por el Frente Renovador, donde, si yo no me equivoco, hubo una fuerte resistencia a habilitar la inclusión de familiares en el blanqueo, cosa que finalmente, por ley, no aconteció. Me parece que es parte de la cuestión, ¿no? Y que en la reglamentación se modificó y quedaron habilitados. Y ahí se produce la decisión, me parece, ¿Qué habíamos dicho? Que no, había sido necesario. Me parece que es la historia. Que no tengo presente, eso es 2016. Fue al principio de 2016, fue uno de los primeros proyectos que se impulsó durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo un importante aval de votos positivos, entre ellos también el del Frente Renovador, de Sergio Massa, lo que era el bloque justicialista, encabezado por Pablo Cosinar, o sea, hubo un aval importante, ese proyecto de ley, que estaba dentro de otra iniciativa más importante que tenía que ver con la cuestión de los jubilados, toda la cuestión... Claro, efectivamente hubo mejoras para los jubilados. Entonces metieron decían el que después eran adentro. Costosas de sostener, efectivamente. Se indicaba en términos políticos... La reparación histórica. Me parece que con mucha habilidad política, como nunca es sencillo explicar o justificar un blanqueo, el mejor camino que se encontró era un buen camino. Bueno, hacemos lo del blanqueo para la reparación histórica, era como un argumento muy sólido. Por eso tuvo el respaldo que tuvo. Fue un blanqueo muy exitoso. Claro. En ese momento, a mí se me va la memoria, pero en ese momento el titular de la AFIP era alguien muy reconocido, ahora se me escapó el nombre, pero fue, digamos, para Mauricio Macri un ingreso de divisas muy importante, de hecho le salvó el año, con ese caudal de fondos que provino del blanqueo, porque efectivamente mucha gente, digamos, vino un nuevo otro gobierno. En su momento, sobre el final, me parece que Kicillof también, que llegó como un auxilio para Kicillof allá por el 2014, me parece, Claro, pero este era un gobierno nuevo, era un gobierno de Mauricio Macri que de alguna manera venía supuestamente a poner los puntos, hacer un poco más de, digamos, más de transparencia en todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria. Abad. Exactamente. Ahí estaba, no me salía el nombre, Abad. Que había estado ya en ese rol con el gobierno de Kirchner, efectivamente. Exactamente. Y bueno, ese año fue muy importante ese proyecto de ley y lo que redundó en recaudación por parte del blanqueo.
Y bueno, Massa apuesta a reeditar ese éxito. Habrá que ver en este contexto económico si la gente le cree. En ese momento a Mauricio Macri le creyó. Es que el que convoca es distinto en este caso. Claro, y me parece que tiene que ver con eso. Con base en el momento del final de la gestión. Del final de la gestión y del color. Claro, sí. No, y además es cierto, porque el tema es que si alguna vez hubiese un blanqueo por última vez y la gente creería que es por última vez, pero ahora la verdad uno sabe que los blanqueos llegan cuando hay necesidades fiscales, entonces son cada 3 años, cada 4 años, entonces ¿para qué blanquear ahora si dentro de 3 o 4 viene otro, no? Es así. Sí, pero si no blanqueaste en su momento o te olvidaste de alguna cosa, te puedes tener invalidado lo que blanqueaste en aquel momento. Entonces no es tan sencillo de decir, bueno, pasó de largo y además acá me parece que ahora sí, no sé cuánto será el caso, no creo que seamos ninguno de nosotros tres, ni el señor Pacerini. Pero digo, para la gente que tiene la plata en Estados Unidos, a lo mejor es un toque, ¿no? Si la tenés ahí, a lo mejor decís, che, sabés que pueden ir. Cosa que antes a lo mejor sabías que iba a estar más cubierto. Y lo que creo que hizo recién alusión a algo Di Giacomo en su aparición recién en Diputados TV, hizo alusión a la postura de los libertarios. Y esto tiene que ver con la firma de un documento que firmaron justamente economistas que se dicen economistas republicanos o también liberales, tal cual. Que decían o que le recomendaban al embajador de Estados Unidos que no suscribiera el acuerdo que finalmente se firmó ayer, con el argumento de que los datos personales de las personas físicas que hoy tienen cuentas allá podía ser mal utilizado políticamente por parte del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner para la persecución política. Bueno, ese documento fue justamente muy criticado. Por eso le decía, hablaba de personeros. Exactamente, a eso aludía el diputado Di Giacomo, justamente apuntando contra estos economistas liberales que recomendaban la no firma del acuerdo, postura que seguramente van a plantear en el recinto, si es que este tema se lleva al recinto, los diputados como José Luis Espert o como Javier Milei, y por qué no algún diputado del PRO que pertenece a la ladura de esa bancada, ¿no? Bueno, y en un ratito estamos con más de Laura Serra, que va a hablar en torno al proyecto del diputado Ritondo, un diputado Ritondo que ha sido noticia intensa en las últimas horas, primero por los cargos contra él de Elisa Carrió y después por la defensa enfática que hizo de su ex ministro de Seguridad, María Eugenia Vidal. Todo eso pasó en las últimas horas. Recordamos, primero dijo Carrió que se comportó como un barra brava. Pero contemos un poquito, Pato, ¿por qué? ¿Qué pasó? Claro, y después viene el proyecto explicado de Ritondo, explicado por Serra. Pero pero vamos por parte. ¿Por qué Ritondo hoy forma parte de, o está en el centro de la escena? Bueno, por el protagonismo tanto polémico que tuvo en la sesión pasada, ¿no? Que tuvo algunos gestos un tanto desmedidos, desmesurados, soeces para algunos, en aquella violenta y polémica sesión que celebró la Cámara de Diputados el jueves pasado, que terminó, como todos sabemos, en un escándalo y, Ritondo hizo algunos gestos que al oficialismo y sobre todo a las mujeres del oficialismo les cayó pésimo y por tal motivo se pidió su expulsión. Ritondo, recordemos, es el jefe del bloque Mara del PRO. Brauer y hay 30 más, me parece, ¿no? Exactamente. Estaba realmente fuera de sí Cristian Ritondo. Cristian Ritondo trató de justificarse diciendo que él sintió en ese momento que, la verdad, la explicación es, hacen cualquier cosa, no respetan las instituciones y uno reacciona así, dijo. Exactamente. Rara la explicación. Una explicación un tanto, que no llega a justificar del todo. Es cierto que el oficialismo trataba de llevar la sesión en ese momento
que recordemos, era una sesión en la que se pretendían aprobar 9 universidades nacionales, pero venía ya el clima muy enrarecido. Reclamaba las cuestiones de privilegio en ese momento. Sí, y pedían la palabra, no se la dieron. Bueno, Ritondo reaccionó muy mal, hubo mucho griterío, mucho escándalo. Ritondo reaccionó como ya sabemos. El oficialismo pide su expulsión y Elisa Carrió, de alguna manera, en acuerdo, no en acuerdo, pero sí, no respalda a Ritondo para nada. Todo lo contrario, dice que es un barra brava. Sí, Ritondo es un barra brava que no tenía derecho a reaccionar de tal manera. Y eso es lo que generó la polémica con María Eugenia Vidal, que María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, respaldó a quien era su ex jefe de seguridad, su ex ministro de seguridad, diciendo que él no es ninguna barra brava, que habría que recordar que Ritondo cuidó a los bonaerenses durante 4 años en épocas muy complicadas en materia de seguridad. Y bueno, ahí está también, digamos, estas repercusiones de una sesión que repiquetearon en el seno de Juntos por el Cambio. Un tema brevísimo, y enseguida viene Mara Brauer, pero hablando de Ritondo, porque acá Santilli quiere ser candidato a gobernador en la provincia por Rodríguez Larreta, Santilli. Y Ritondo también quiere ser candidato a gobernador. Por lo que yo sabía, Ritondo quiere. Y yo creía que Ritondo estaba más cerca de Macri, creía. Pero ahora veo gran parte de la capital con esta foto que es Grindetti Macri. Grindetti Macri, que hay otro, me parece que también tiene que ver esa foto con esta cuestión de mucha puja y mucho nervio. Mucha señalética en colectivos de Grindetti. Vas en el auto y se saluda a Grindetti. Vimos lo mismo, ¿viste? Sí. Con Macri al lado. Sí. Y yo creía que Macri estaba más cerca de Ritondo. Sí, incluso hubo palabras de Macri respecto. Exactamente. Bueno, a ver, recién mencionaba Laura Serra a Mara Brauer. Mara Brauer que dijo lo siguiente, a ver. Es que la violencia política y la violencia de género no se puede admitir más en nuestro país. No hay excusa. Yo no admito, digo, esto con la gente, como alguien me preguntaba, bueno, pero no, mejor dicho, lo dijo Ritondo, que obsceno es la pobreza, no el gesto que él hizo. Obvio que la pobreza es obscena, pero eso no significa que se pueda violentar a las mujeres. No puede ser que un presidente de un bloque haga el fuck you, te cojo en la expresión, ¿no? Real, que todos conocemos, estamos hablando entre adultos, que significa ese gesto. Entonces, nosotros presentamos un proyecto para que se lo expulse con firma de muchísimos diputadas y diputados que cada vez siguen llegando más firmas. ¿Se lo va a expulsar a Ritondo? No lo sé. Lo que yo creo que para que nuestra democracia funcione y que para que este cuerpo demuestre que ley Micaela mediante y todas las leyes que este Congreso sancionó a lo largo de los 40 años de democracia, tiene que iniciarse el proceso sancionatorio hacia el diputado Ritondo. ¿Cómo se hace ese proceso sancionatorio? Según el artículo 188 del reglamento, se constituye una comisión de 5 miembros que investiga y que define qué sanción le corresponde. Yo lo que pretendo, ¿no? Es que se constituya esta comisión y se lo sancione. Nosotros decimos que la sanción tiene que ser la expulsión, porque un diputado no puede no solo ejercer la violencia política hacia una mujer, no solo la violencia sexual, sino que tampoco puede ser xenófobo y racista, porque también intentó insultarla diciéndole venezolana a la diputada Moro. Yo al principio pensé que era la diputada Blanca Osuna. Entonces, obviamente que el diputado Ritondo merece una sanción. El Pleno de la Cámara decidirá cuál. Nosotros consideramos que la sanción debe ser la expulsión. El hacer semejante gesto hacia una mujer, ¿sí?, es gravísimo. No es un gesto cualquiera y no es un gesto que se hace en cualquier momento. No lo habían hecho antes. Lo hicieron justo cuando está presidiendo una mujer. Me parece que es un problema, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? El gobierno necesita, el oficialismo necesita avanzar imperiosamente en algunos proyectos a tratarse en la Cámara de Diputados. Sí, imperiosamente está ahí nomás. Bueno, está bien, puede ser. Está bien, ponele tanto. No veo apuro, la verdad, Está bien. ninguno. Está bien, ahora digo, entonces, bueno, si es así, se entiende un poco más. Porque lo que digo es que
mientras si uno le escucha a la diputada Brauer, que es una diputada del bloque oficialista, que ella está pidiendo sanciones, mientras eso no se salde de alguna manera, no, claro, todo lo otro es como muy complicado de que avance, me parece, ¿no? En realidad no se pueden sentar a hablar. No, la cuestión es justamente eso, Pato, porque cualquier sesión de cualquier naturaleza tiene que haber por lo menos una señal de distensión política por parte de los dos bloques mayoritarios. Y si bien están todos de acuerdo en que es necesario superar el conflicto que se desató la semana pasada, nadie está dispuesto por ahora a dar el primer paso. Me da la impresión de que van a dejar pasar estos días para que se aplaque un poco los ánimos, para que baje la espuma y después se verá. Ahora, en cuanto a la urgencia de los proyectos... Entonces, si no hay urgencia... No. Claro. Sí la hay. La cuestión es que no es una cosa que es de vida o muerte. Por ejemplo, el tema del presupuesto. Si vos no lo aprobás antes de fin de año, se prorroga y ahí tenés un problema, ¿no? O se te vencen impuestos. No, digamos, hay proyectos que son importantes, pero... como decía recién Dani, la moratoria previsional que tiene fecha de vencimiento se podría prorrogar. No es lo deseable, pero se podría prorrogar por decreto. Después entras en un tema institucional que es que entonces se empieza a notar que el gobierno, digamos, deja al Congreso de costado. Entonces ahí se genera, bueno, funcionamos sin ustedes. Bueno, ahí también funciona porque no lo puede poner en marcha. Porque no lo puede poner en marcha, entonces resuelvo lo que puedo resolver, el resto de las cosas las dejo de costado. No, porque había un camino que yo decía, bueno, el gobierno dice, che, a mí me interesa agroindustria, me interesa blanqueo, fue un momento horrible, pero avancemos con esto, encapsulemos el Congreso como pasó, avancemos con la sanción de las universidades. Bueno, vos decís, qué sé yo, se trata de seguir ese camino, pero si Mara Brauer, junto con 30, pide que haya sanciones... Me parece que si no se salda eso, no se va a poder avanzar con lo otro. No, y también ayer se pidieron sanciones al diputado Tailade. Tailade también, claro. Que no es digamos, acá hay cruces de acusaciones y de pedidos de expulsión, porque Tailade también tuvo una frase bastante polémica en una conferencia de prensa que le achacó, que le dirigió acá, a Mario Negri, que fue, la verdad, muy polémica y muy bajo, ¿no? Pero a lo que voy es que ninguno de los dos puede decir, digamos, a mí me tiraron todas las piedras y yo no tiré ninguna. Acá fue una cuestión de responsabilidad compartida, indudablemente. Así que, bueno, habrá que ver, como bien decís, Pato, la única forma que se encauce esto es que haya un mínimo entendimiento de bajar... Que por ahora no se ve, digo, ¿no? Por ahora esta semana no va a haber sesión esta semana, indudablemente que no. La semana que viene yo la veo difícil, quizás como vos bien decís, la semana previa a la Navidad... Exactamente, bueno. Habrá que ver. A ver, vamos con el proyecto de Cristian Ritondo, que explicamos que estaba atravesando días complicados. Un Ritondo que fue ministro de Seguridad, que se especializa en estas cuestiones. Y este proyecto, a ver ahora, ¿de qué se trata? Sí, vamos a ver las placas. Como decíamos, el autor es Cristian Ritondo, que es el jefe del bloque del PRO, que como vos decías, Pato, él está compitiendo por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y este proyecto de ley podríamos inscribirlo en esa campaña, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con seguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense, para Ritondo podríamos decirlo garpa, ¿no? Claro, totalmente. Garpa. Una palabra muy del Código Penal. Muy del Código Penal, efectivamente. A ver la placa, ahí podemos ver que efectivamente esta iniciativa propone crear un régimen penal para reemplazar la vieja ley de la dictadura militar, a cual está dirigida esta iniciativa a los menores entre 14 y 18 años de edad. Establece la edad mínima de imputabilidad a partir de los 14 años y en la actualidad es a partir de los 16 años. O sea, pretende bajar la edad de imputabilidad. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, el objetivo de este proyecto de ley es dar contención y reparación a la víctima del delito, como también garantizar un proceso adecuado al menor que delinque.
promoviendo el efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, como así también de la normativa general sobre niñez y otros tratados internacionales a los cuales el país adhiere. Con esto, el diputado Ritondo pretende inscribir este proyecto dentro de la normativa internacional a la cual nuestro país está suscrito. Una vieja idea que es el régimen penal juvenil, que se intentó en muchas oportunidades y no se avanzó. Y nunca se avanzó. Sí. De hecho, una de las últimas iniciativas de Mauricio Macri iba en este sentido y nunca se debatió en el Congreso de la Nación. Vamos, por favor, a la siguiente placa. A ver. Ahí está. A ver, establece órganos específicos en la materia este proyecto de ley con funciones de investigación, defensa, juzgamiento, ejecución y revinculación social. En este sentido, el menor siempre, dice el proyecto de ley, tendrá derecho a ser oído en cualquier etapa del proceso y que más allá de su defensa técnica tendrá derecho a contar con el acompañamiento de sus padres o responsables o, en su defecto, de un referente que los contenga en la dimensión psicológica y afectiva durante el devenir del proceso. Acá lo que estamos viendo es que Ritondo pretende darle todas las garantías a ese menor que está delinquiendo, ¿no? Porque habitualmente lo que hay es como... Hay un vacío enorme. Hay un vacío, pero también una estigmatización del menor que delinque. Y bueno, acá lo que se pretende es, de alguna manera, apuntar contra el menor que delinque, pero dotándolo de todas las garantías legales para que, bueno, justamente el menor pueda ser oído y efectivamente defendido en un juicio. En estos casos, el juez podrá aplicar amonestación, reparación a la víctima, prestación de servicio a la comunidad, libertad vigilada, internamiento terapéutico e internamiento en un centro especializado. Esto de acuerdo, por supuesto, al grado del delito cometido por el menor, ¿no es cierto? Evidentemente, si se trata de un robo... obviamente, un intento de asesinato cada vez es más grave. Asesinato, claro, por supuesto. Sí. Lo que no sé es la cuestión, no soy abogado, cómo funciona esto de reparación a la víctima, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hará? Bueno, está la ley de víctima, pero bueno... Sí, pero ¿cómo hace el menor para reparar? Debe ser el Estado, ¿no? El que repara, porque una placa más queda, a ver, ahí está. Bueno, a pedido del fiscal se pueden hacer distintas medidas cautelares como la prohibición de salida del país, asistir a reuniones o espectáculos públicos, conducción de vehículos, arresto domiciliario, entre otras sanciones, ¿no? Eso depende un poco de, volvemos a lo mismo, del delito o del calibre del delito cometido y, bueno, cómo actúa la justicia a la hora de investigar estos casos, ¿no? Sí, es un tema interesante donde tampoco hay acuerdo en esto en torno a las estadísticas. No hay estadísticas serias, porque de esto se ha hablado permanentemente, cada vez que aparece un delito. No lo vemos en las discusiones parlamentarias de los últimos tiempos. Ni parecido, ni cerca, ni temas de seguridad, la verdad. Totalmente, que no porque cuando aparece algún delito con un menor, todas estas cuestiones vuelven a debatirse. Y alguna vez mostraron estadísticas que indicaban que la verdad que era mínima la participación de menores de 16. Que obviamente, porque tienen 14, 15 años, los casos mediáticamente tienen mucha trascendencia, pero que numéricamente eran mínimos. No sé, a lo mejor, la verdad, esto era una conversación de hace un tiempo, a lo mejor viene Ritondo y te dice, mirá, el 10% de los casos son con menores, o el 15%, ¿no? Pero alguna vez cuando esto se intentó, lo desacreditaba diciendo que los casos eran pocos. Pero no, hay esta controversia, ¿no?, entre la justicia garantista y la justicia punitiva, ¿no? Aquellos que dicen que, bueno, que el menor que delinque en realidad es una víctima de una sociedad violenta o de una sociedad, o, digamos, económicamente en permanente crisis, y otros que sostienen que no, que un menor de 14 años, como uno de 16, están perfectamente en sus usos uso de razón para saber lo que están haciendo y que deben ser sancionados cual un mayor. Sí, yo ahí que no soy abogado, pero ahí yo lo que tengo es una mirada, me parece, de sentido común. A mí me ha tocado tener 14 años y me ha tocado ser padre. Un chico, una chica medianamente contenido a esa edad, está en el secundario, llevándose a marzo matemática y no pasa de ahí, ¿no? La verdad,
si ese chico está en la calle delinquiendo, hay una tragedia familiar o hay una soledad que te ha impulsado a eso. Vos en el colegio secundario, ni en el tuyo ni en el de tus hijos, no, porque una cosa es una travesura y otra cosa es cometer un delito. Pero no hay, no hay, ¿no? El ámbito es que estés en tu casa, viviendo con tus hermanos y con tu familia y con un plato de comida y un techo. Exacto. Si estás en la calle delinquiendo, algo grave ha pasado, ¿no? Me parece. Sí, por de pronto se trataría de chicos que no van a la escuela por de pronto, que han dejado el secundario. Totalmente. Y que están a la vía de Dios, Exactamente, que hay un problema social de fondo claramente. Pero bueno, esto es un, digamos, como decía Laura recién, bueno, tiene que ver con, ya sabemos que esto no tiene ningún curso parlamentario, sino que tiene que ver con una plataforma de temas que Ritondo quisiera presentar el año que viene para su recorrida por la provincia de Buenos Aires, que ella está haciendo, ¿no? Bueno, porque además es su tema, fue ministro de Seguridad. Fue ministro de Seguridad, debe tener también sus números, debe tener también sus fundamentos. Abre una puerta, ¿no? Abre una puerta que siempre generalmente no es un gran momento de discusión, porque la verdad que los temas de la agenda están, la verdad, muy, muy claros en este diciembre, ¿no? Pero en algún momento, y la provincia, si alguno más dice alguna cosa medio polémica, se empieza otra vez a ustedes son muy chicas, pero digo, en algún momento en la provincia de Buenos Aires, Rucauf ganó elecciones hablando de que hay que meterle bala al delincuente y hablando de la mano dura. Con la mano dura, efectivamente. Exactamente. Estaba enfrente Graciela Fernández Meijide y en los últimos metros, con ese discurso y con el respaldo de Cavallo, dio vuelta una elección que, bueno, era dificilísima para el peronismo en la provincia. Y hablaba de, bueno, digo, Duhalde lo llevó a Rico de jefe de policía en su momento. Ha habido 1000 experiencias tratando la provincia de Buenos Aires. Era la época de la maldita policía, siempre ha habido experiencias. Así que sí, es un camino, tiene sentido desde el punto de vista de Ritondo que vaya por ahí. Sí. Lo que sí no se sabe cómo se van a resolver esas candidaturas, ¿no? No, claro, es un lío bárbaro. Es un lío. Es un lío bárbaro porque hay una multiplicidad de figuras que se identifican algunos como candidatos presidenciales, pero no se termina de cerrar esos vínculos, ¿no? No, claro, por eso, bueno, porque vos decís esto y decís, y Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Me suena a Patricia Bullrich. Pero bueno, cada uno irá construyendo su camino con propuestas. Sí, con una cuestión también en la provincia, que es cierto también que hasta un año antes de que perdiera, la verdad que siempre tenía buena imagen María Eugenia Vidal en la provincia, ¿no? Y después del último año, bueno, apareció... Bueno, en algún momento Ritondo mencionó como que él era el candidato a gobernador de María Eugenia Vidal, presidenta. O sea, él la menciona a María Eugenia Vidal. Sí, la ha mencionado en algún evento, congreso del PRO, algo interno que hubo. Sí. Pero hoy por hoy, lo que te dicen las encuestas es que todos los problemas que tiene el oficialismo a nivel nacional, todos los problemas, no vas a encontrar una encuesta que lo dé arriba al frente de todos, eso se invierte en la provincia de Buenos Aires. Se invierte hasta acá, ¿no? Donde, bueno, se gana por un voto. Ahí está el tema. Claro. Esa es la cuestión, porque ahí te cambian las reglas de juego. Jugás distinto. Digamos, jugás distinto, efectivamente. Y no está el escenario, y no está el escenario de cuando ganó Vidal, donde había 2 candidatos del peronismo. No me acuerdo quién era el candidato del frente. Aníbal Fernández, claro. Aníbal Fernández pero también estaba Felipe Solá, con Daniel Arroyo, que sacaron como el 15%, que eran los candidatos de Massa. Hablo del 2015. Ahora eso no está. No, claro. Entonces es más complicado para el PRO. Y lo que fue ese paso de Aníbal con Julián Domínguez, que ya venía herida, digamos. Sí, claro. Bueno, en esta oportunidad, hoy por hoy el escenario es Axel Kicillof por la reelección. Y mira, la multiplicidad, claro, que tiene el PRO, que aparece Grindetti, aparece Ritondo, aparece Santilli, los radicales que quieren su lugar, los radicales, algunos va a aparecer. Sí, en la provincia de Buenos Aires no sé si... ¿no? Poco, ¿no? Sí, me parece. Y en cambio del otro lado creo que no hay nadie creo que se opone a una eventual reelección de Kicillof. Está José Luis Espert también jugando, batallando en la provincia de Buenos Aires. Que me parece que es otro problema para el PRO también eso, ¿no? No, yo creo que José Luis Espert está esperando que se abra un poco el espectro de Juntos para el Cambio para competir adentro de una interna. Lo más probable que buen dato esté jugando para ese lado. Él dice, y la verdad que no creo que, porque ya lo sacó como diputado, creo que tenía el 11-12% en la provincia. Es un numerazo eso en la provincia. Tal cual. Claro, bueno.
Esto es entonces lo que está pasando, esto es el análisis, estamos con Daniela Mosetic, estamos con Laura Serra, todos los problemas solucionados, la pausa y ya venimos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Nos llega el orgullo. Nos llegan las cábalas. Nos llegan los nervios. Porque con la televisión digital abierta, nos llega el Mundial. Gratis, por la TV pública y con la mejor calidad digital. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano. En general los barrios donde se van y se radican personas que por necesidad se establecen ahí, buena parte de la ampliación de la ciudad capital obedece a que cayó la actividad tabacalera en el Valle del Lerma. Entonces eso es al caer la producción casi en un 40% expulsan mano de obra y se desplazan a la ciudad capital porque puede haber más oportunidades. Vamos aprendiendo de los pibes de otros barrios y las pibas de otros barrios que también están en la misma. Bueno, Berretines también forma parte de lo que es Sismo Sur, que es como una productora también que une diferentes productoras también de diferentes barrios, como está Cultura Fuerte Apache, bueno, Berretines Audiovisual. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuidemos la energía. La de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa
que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, 5 en punto de la tarde está ella, Sofía Reimundes. Hola, Sofi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿De qué hablamos, Sofi? Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también buenas tardes para Laura y para Dani en el piso. Bueno, hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se llama Congreso Joven, justamente para hacer alusión a esta casa parlamentaria que es de todos, de todas y de todos también, y que tiene leyes que son transversales a todas las generaciones, y por eso en esta oportunidad vamos a hablar del proyecto que iba a ser tratado el pasado 1 de diciembre en la Cámara Baja respecto a la creación de 7 universidades nacionales que finalmente iban a ser 8, y por eso vamos a compartir con ustedes algunas placas para detallar cuáles son y desde cuándo se vienen tratando en la Cámara de Diputados. Desde agosto de este año, las universidades de Pilar, Saladillo y también del Delta tenían dictamen en las comisiones de Educación, que preside Blanca Inés Osuna, y también de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller, y finalmente una semana antes de esta sesión que se tuvo que levantar el 1 de diciembre, habían obtenido dictamen también 4 universidades más, así que en las placas vamos a detallar cuáles eran, y obviamente la importancia de esta columna es entender cómo le cambiarían la vida a todos los jóvenes o adultos también que viven cerca de estos distritos, de estas regiones o estas localidades, y también de provincias. Hablamos de la provincia de Córdoba y de la provincia de Entre Ríos. Bueno, finalmente la Cámara estaba debatiendo la creación de estas universidades. Como les contaba, comenzaron el debate en las comisiones a partir de agosto, y vamos a repasar cuáles son cada una de ellas. La Universidad Nacional de Saladillo fue una propuesta, un proyecto presentado por el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, que incluía también Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos y San Miguel del Monte y 9 de Julio. Por eso era tan importante para esta zona la creación de esta universidad, que, como decíamos, era una de las que tenía dictamen desde agosto. También la Universidad Nacional de Pilar, que fue una iniciativa acompañada por la diputada Susana Landricini y por María Rosa Martínez también, y la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en la localidad de Cañuelas. También esta fue una de las que tuvo dictamen la semana anterior a la sesión. Pasamos a la siguiente placa y hablamos ahora de el resto de las universidades. Una es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en Río Tercero. Como les contaba, la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo era en la Ciudad de Buenos Aires, y la de Río Tercero para la provincia de Córdoba, que sabemos que es una provincia muy universitaria, que es un centro universitario como lo es La Plata, quizás sí, aquí totalmente, en la provincia de Buenos Aires, y que claramente necesitaba descentralizar los estudiantes que acudían a la Universidad Nacional de Córdoba. Respecto a la Universidad Nacional de Ezeiza, en Ezeiza hay una universidad, pero es provincial, depende de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esta iniciativa también tenía la idea de descentralizar un poco la concentración académica que existe por lo menos en el conurbano sur, en Lomas de Zamora. También tenemos la UNDAP, la Universidad de Avellaneda, de Quilmes, y faltaba de Lanús, exactamente, la UNLA.
Y Florencio Varela. Y Florencio Varela, exactamente. Sí. Bueno, más al sur todavía, en Ezeiza, esto realmente facilitaría mucho la llegada, ¿no? Por las distancias a todos los estudiantes que decidan ingresar a una casa de altos estudios, así que fue una propuesta para también acompañar la universidad provincial que ya existía. Y pasamos a la siguiente placa para hablar de la Universidad del Delta, que es la que vamos a desarrollar a continuación. Fue una propuesta, un proyecto de Sergio Massa, que la sede central estaría ubicada en Tigre, pero también tendría diferentes sedes, o sea, la casa central estaría en Tigre y también... Subsedes. Exacto, sí. tendría subsedes o tendría algunas casas particulares en Escobar y también en San Fernando, y su zona de influencia en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y va a contar con sus respectivas sedes en estas localidades. Hablamos de una descentralización y también por parte de las universidades de Río Tercero y de Entre Ríos, que es la Ortiz, que había sido propuesta por Blanca Osuna. Juan Laurentino Ortiz. Exactamente, en Paraná, en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Que era la que tenía más objeciones técnicas, era esa. Exacto, que fue la que llegó sin dictamen a la sesión. Bueno, esa finalmente, y también con la de Córdoba, lo que hablamos con el presidente del Observatorio de Familias y Juventudes, con Federico Cermelo, y respecto a esta columna o esta sesión, a esta sección nueva que estamos implementando el día de hoy, lo que nos decía era que obviamente esto era muy importante para federalizar también las universidades en todo el país. Pero nos vamos a centrar en la Universidad del Delta, y sobre esta futura casa de estudios, la oferta académica será integral e innovadora mediante carreras presenciales o a distancia, y puede ser de pregrado, grado y también posgrado. Es importante lo de las carreras a distancia y también que no sean presenciales, porque fue una innovación que se empezó a aplicar después de la pandemia. Consulta. Sí. Entiendo lo que es grado y posgrado. La pregrado serían tecnicaturas, ¿puede ser? Las que no llegan a tener Exactamente, los 4 tecnicaturas. años. ¿No? Exactamente, que por lo general son de 3 años. Exactamente. Un año más, ya tenés la licenciatura. Que muchas veces se cursan en institutos que después vienen en universidades. Exactamente, o puede ser también mismo en las propias universidades y después en la misma universidad llegar a una carrera de grado. En Capital Federal, periodismo, hasta que se creó la carrera en la UBA, era una tecnicatura. Exactamente. ¿no? Sí, había institutos que te daban el título, pero de 3 años, era, efectivamente. Claro. Sí, la primera en incorporar la carrera de periodismo fue la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en el conurbano sur, exacto. Y justamente anteriormente era lo que se conocía como un oficio, como una tecnicatura, y después se profesionalizó y llegó a ser lo que es una licenciatura, y obviamente los posgrados y demás que están relacionados. Como bien decías, Pato, hay muchas carreras terciarias o tecnicaturas que tienen después su complemento, se pueden homologar con otras carreras y después hacer un tramo que te lleva a tener una carrera de grado. A esto se refería entonces con las diferentes ofertas que van a ofrecer estas universidades, y vamos a repasar entonces en qué se van a centrar principalmente la Universidad del Delta para las ofertas educativas y de carreras que va a tener, y también va a tener como estábamos hablando recién, ofertas educativas no formales sostenidas sobre los pilares de la inclusión y la calidad, que pueden ser diferentes cursos. A mí me decían, perdóname, en Ezeiza las que tengan que ver con la aeronavegación, y en el Tigre las que tengan que ver con el mundo náutico. ¿Puede ser una cuestión así o es más amplio? Sí, el Tigre en realidad estaba más que nada apuntando a la biotecnología, exactamente, a las carreras de inteligencia artificial, robótica, exactamente. Vamos directamente con esto, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, a la biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, que esto obviamente es una de las carreras más vanguardistas o que apunta más al fomento de esta actividad hacia el futuro, para que sea más redituable y para que pueda ser explotado en nuestro país. Seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras ofertas que tendría esta universidad, que estaría ubicado en el norte, en el conurbano norte, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Y las carreras van a estar orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, a la cultura, al desarrollo humano, al medio ambiente y a la producción
esto también estaba muy relacionado con las ofertas que iba a tener la Universidad de Saladillo, que era la propuesta de Emiliano Jacobiti, que estaban más que nada vinculadas al turismo regional y a la revalorización o la puesta en valor, como muchos llaman, de las culturas propias de esta parte de la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que trabajar muchísimo en los colegios secundarios para que la opción para los alumnos sean estas carreras como marketing digital o las otras, porque si no me parece que todavía, por supuesto que no son los años 80 o 90, pero me parece que hay una proporción notoria para que los alumnos opten por las carreras más tradicionales, me parece, ¿no? ¿De qué trabajo Medicina, derecho, me parece. Claro, digo, para que el chico diga, no, voy a estudiar marketing digital. Ah, bueno, o neurolingüística, ¿no? Digo, me parece que tienen que trabajar mucho para que las conozcas. Por supuesto, tiene que haber alguna oferta laboral para que alguien decida inscribirse en estas carreras, y además, respecto a la deserción escolar, que lo íbamos a tocar después de las placas, los números son alarmantes y cayeron mucho después de la pandemia, ¿no? Principalmente en los estratos secundarios, pero obviamente es la base para que estos alumnos y alumnas accedan a una educación terciaria, y es un tema urgente al que atender, el tema de la educación en las escuelas y también obviamente en los niveles superiores. Por eso después vamos a hablar de deserción económica, pero si no hay alguna oferta laboral que seduzca de alguna manera a los alumnos, nadie decide estudiar neurolingüística, pero quizás las carreras más conocidas como abogacía y demás son algunas de las más concurridas, aunque igualmente hay que hacer una salvedad, no hay datos al respecto por el momento, pero hay muchos estudiantes que deciden trabajar para afuera. Que el capital no lo explotan en la Argentina, sino que son contratados por empresas extranjeras, y este conocimiento que a veces ni siquiera está había todo un tema ahora título. Con tanto dólar como cobraban ellos, ¿no? Se les facilitara el cobro en dólares, porque ellos tienen un problema serio, efectivamente. Facturan dólares, Exactamente, y por eso les parece mucho más atractivo estudiar estas carreras. Bueno, vamos a repasar entonces la siguiente placa. La universidad, estamos hablando de la Universidad del Delta, va a planificar la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con otras casas de altos estudios, un tema realmente muy importante que quizás era una de las principales críticas, ¿no? ¿Para qué tener otra universidad que ofrezca la misma carrera en una distancia corta, ¿no? Entonces, por eso la oferta académica tenía que ser diferente respecto a las carreras que ofrecía, y por medio de la ley, la entidad, que esto recordamos que es una modificación de la ley de se agrega a la Ley de Educación Superior 24.521, y por medio de este proyecto, la entidad queda autorizada para recibir cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e inmuebles también. Esto respecto a la Universidad de el Delta. Tenemos algunas placas más para compartir que habla sobre los beneficios de la creación de esta universidad. Queda facultada para suscribir convenios de cooperación con universidades públicas o privadas también de nuestro país y de otras partes del mundo, y con organismos públicos y privados de orden local, nacional y también internacional. Un dato realmente, un punto realmente muy atractivo también para analizar sobre esta facultad de la Universidad Nacional, y también va a poder realizar todo tipo de actividades y promover la constitución de fundaciones, sociedades o asociaciones con la finalidad de apoyar su labor. Esto respecto a la Universidad del Delta, que recordamos fue la que propuso el actualmente ministro de Economía, Sergio Massa, cuando formaba parte todavía de la presidencia de la HCDN, que obviamente sabemos que fue intendente muchos años, estuvo en un largo periodo en Tigre, y que la propuesta de esta universidad sería explotar, como bien estábamos diciendo, carreras que no estén dadas en otras universidades aledañas, ¿no? Bueno, para finalizar el dato de las deserciones académicas, lo charlamos un poco anteriormente, pero tenía mucho que ver con esto de la base que hace falta en la educación secundaria respecto a el conocimiento que tienen los estudiantes para poder elegir este tipo de carreras que rompen un poco con la lógica, como bien decías, Pato, de abogacía, medicina y demás. Así que de esta manera damos comienzo a esta nueva sección de Congreso Joven. A medida que pasen los días vamos a ir profundizando un poco más sobre las incidencias, la implicancia que tienen estos proyectos sobre las generaciones más jóvenes justamente de nuestro tejido social argentino, pero es un dato importante a tener en cuenta que se está trabajando dentro de la Cámara Baja respecto a este rango etario.
Sofía, muchísimas gracias. Enseguida viene el diputado Acef, pero antes vamos con un hombre de la provincia de Salta, el diputado Godoy, que decía lo siguiente. A ver. Sí, por supuesto. Ni más ni menos, no solamente por una cuestión de las universidades, más que porque no las querían votar, muchos de ellos y de ellas ya lo han manifestado en su momento cuando gobernaban, decían ¿qué es esto de andar creando universidades por todos lados, ¿no? Y desfinanciaron de hecho todo lo que es el sistema educativo. Yo entiendo, para no caer en injusticias generalizadoras, que hay otro sector de la oposición que podría haber acompañado y supongo que habrán firmado los dictámenes. Ahora, lo que sí creo es que a todo ese sector no le interesó poco y nada que se estén creando universidades. Preferían montar esta escena dantesca, vergonzosa, para esto, ¿no? Para generar la agresión y que de la agresión se caiga una sesión. Todo lo resume el gesto que hace uno de los diputados, que fue verdaderamente lamentable y grotesco. ¿Y qué es eso? Es básicamente buscar que el otro no haga nada, que no pueda legislar, que no pueda sancionar leyes, que no pueda, a través de acuerdos y propuestas de normas interesantes y razonables que buscan beneficiar a ciertos sectores sociales, que no puedan, a través de esos acuerdos, llevar adelante una sesión. Es decir, el entorpecimiento liso y llano de la institución. Y por supuesto, acá no debe dejar de manifestarse el agravio constante del que es víctima, de la que es víctima la presidenta Cecilia Moró. No digo, es constante las manifestaciones de violencia que son, sí, de género y son misóginas, porque es por el hecho de ser mujer y que no paran. Digo, me parece que tiene que haber en algún momento paños fríos, una autocrítica, una entrada en razón, pero bueno, por ahí se le pide peras al olmo. Ahí estamos, el diputado Godoy entonces, exactamente las 17:16. Vamos con el diputado Acef. ¿Ya está en línea o todavía no? A ver. Sí, acá estoy. Ahí está. Ahí está el diputado Acef. Bueno, diputado, lo hemos convocado con una cuestión central. A ver, ¿cómo se sale de esta situación donde recién una diputada del Frente de Todos pedía alguna sanción para Ritondo? Hay temas que son importantes. Estábamos acá nosotros planteando cuándo podría volver a sesionar el Congreso. La semana que viene se ve difícil, no sé el 22. Pero a ver, si le tienen que pedir una receta para que esto arranque de vuelta, ¿cómo sería, diputado Acef? A ver. Bueno, la primera receta es de manual, ¿no? Hay que restablecer los puentes de diálogo. Si se sigue cuestionando y atacando todos los días de parte del oficialismo a la oposición, por ejemplo, recién Méndez, estábamos escuchando a mi colega, el diputado de Salta, decir que el macrismo desfinanció la educación o que nosotros queremos beneficiar a algunos sectores en detrimento de los jóvenes que tendrían con estas universidades oportunidades de estudiar. La verdad que con ese tipo de cuestionamientos falsos, absolutamente falsos e hipócritas, porque son hipócritas, no vamos a conseguir restaurar la posibilidad de dialogar. Mire, yo le tendría que decir al diputado Godoy, en todo caso, a qué sectores benefician ellos con su política, porque lo único que están agrandando es la pobreza de los argentinos, incluyendo la pobreza de la clase media. Ahora, si nosotros beneficiamos a algunos sectores, por lo menos nosotros beneficiamos a algunos sectores. Ellos perjudican a todos, porque no hay un solo sector en la Argentina que esté beneficiado con las políticas estas populistas empobrecedoras. Entonces, y con respecto a ese tema Méndez de las universidades, yo las voy a votar todas en contra.
Y le voy a decir por qué le voy a votar todas en contra, porque no se necesita ninguna de ellas. Todas las universidades que ellos quieren crear con las escuelas o carreras o facultades que dicen que van a conformar sin superponerse con facultades y otras disciplinas que se imparten en universidades geográficamente cercanas, se pueden resolver con delegaciones de las universidades preexistentes, que es la política que siempre hubo de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad del Litoral, que por ejemplo tenía una delegación en Rosario. Bueno, después Rosario con su envergadura tiene que tener una Universidad Nacional de Rosario, pero después no quiere decir que tiene que haber una universidad en Rufino, o una universidad en Venado Tuerto, o una universidad en Pergamino, o una universidad en San Nicolás. Basta con que las universidades más próximas, incluyendo por ejemplo la de Rosario, forme delegaciones que atiendan la creación de facultades a nivel universitario, porque no es que es en detrimento o en desmedro de la categoría o del rango. Si yo me recibo en la facultad de Ciencias Agrarias, de Turismo, no sé qué, de la ciudad de San Nicolás, me recibo con un grado universitario que tiene el mismo rango que si lo hubiera cursado en Rosario. Hoy con el sistema virtual que permite seguir estudios virtualmente, ¿qué interesa si yo estoy físicamente en la Universidad del Delta? Interesa que yo haya cursado, que haya rendido, que haya aprendido, que me haya preparado y me haya formado y punto. Ahora, perdón, diputado, para entenderlo. Lo que están queriendo hacer es crear cajas y burocracia. Está, pero digo, para entenderlo, usted no se opone a la creación de subsedes, se opone a la creación de nuevas universidades, no al subsedes. Todo lo contrario, yo creo que hay que seguir creando subsedes, ¿sí? Bueno, sí, ahora, pero no universidades. Ahora, diputado Acef pregunta, ¿de qué depende de que se creen las subsedes? Porque, digamos, eso es una voluntad, eso es una decisión que depende de cada una de las universidades. Las universidades son autónomas, no dependen del gobierno nacional y de hecho hoy no están creando subsedes. ¿De qué depende de que haya subsedes? Claro. Laura, no están creando subsedes porque en general la tendencia es crear nuevas universidades. Entonces, ¿cómo van a aventurarse a las universidades preexistentes, la de San Martín, la de José C. Paz, incluso la de Merlo, que se acaba de es más reciente? ¿Cómo van a aventurarse a crear subsedes si saben que van a meterse o entrometerse en lo que es la estrategia que tiene algún intendente o algún exintendente en su distrito de crear su propia universidad? Además hay un Consejo Nacional Universitario. Sí. Ahí se reúnen todos los rectores y tiene incidencia el Ministerio de Educación de la Nación. Entonces, racionalmente, en una reunión de rectores, que se supone que es una reunión de alto nivel, se analiza los pros y los contras de crear nuevas universidades o el procedimiento o modalidad de emplear vía subsedes o delegaciones las facultades que faltan para abarcar la geografía, dar más oferta a los jóvenes y a todo al universo de la población para que tenga la accesibilidad que está faltando, porque muchas veces no es un problema, vuelvo a repetir, de accesibilidad geográfica, sino de que no tiene la carrera que hoy necesita la zona donde vive. Bueno, justamente se crea en la subsede esa carrera que tiene que ver con los intereses de la región. Y además esto tiene que planificarse muy bien en relación con la comunidad. Y con la comunidad estoy hablando con el mundo empresario, con el mundo comercial, con todos los sectores más activos del quehacer de la comunidad de la zona. ¿Por qué? Porque tenemos que, de una vez por todas, formar lo que la comunidad está necesitando y lo que se prevé que se va a necesitar. Ahora, diputado, perdóneme, porque tiene que ver con esto. Estuve justamente, circunstancialmente, con un integrante de la CONEAU, ¿no?
Y él decía, le pregunté por esto, dice, mira, nosotros estábamos de acuerdo con algunas creaciones de las universidades, no con todas, pero acá básicamente lo que hay es un acuerdo también político del oficialismo con un sector muy importante de la oposición. Evolución impulsaba este proyecto y creo que había un sector del radicalismo que también convalidaba la creación, ¿no? Me parece que se construyó esa mayoría, ¿o no? Estimado Méndez, estoy completamente de acuerdo. Efectivamente debe haber habido esas concordancias con estos sectores que usted dice. Pero bueno, yo tengo voz y voto. Tengo alguna idea de lo que hay que hacer en materia de educación en la Argentina. Tengo alguna idea de cómo desarrollar, potenciar las habilidades y posibilidades que tiene la Argentina, y no me gusta más burocracia. No creo en crear estructuras o feudos para cada uno de los intendentes. No me gusta eso, no es el camino para mí, y en cambio el camino sí es extender los estudios universitarios y sobre todo vincularlos a los estudios universitarios con las necesidades estratégicas del país. Que eso no es exactamente el fuerte de lo que se ha hecho hasta ahora, porque se han recibido muchísimos más psicólogos de los que necesitamos y no han resuelto, por empezar, las grandes tensiones psicosociales que hay. Por otra parte, se han recibido muchos médicos y están pésimamente distribuidos. Nos hemos recibido muchos abogados y eso no es exactamente lo que se necesita. Máxime en tiempos que el abogado tiende a ser sustituido por una buena mediación, que muchas veces tiene que ver hasta con funcionarios no letrados que en los municipios resuelven muchos problemas que después trepaban, si no, a la justicia. Hay muchas modalidades nuevas en la vida que hay que utilizar, y hay que cambiar muchísimas cosas, como por ejemplo que no debemos tener tantos letrados, por llamar así, que egresan de la universidad, porque eso no es lo que necesita la Argentina. Ni tantos periodistas, entonces, también, porque hay unos cuantos, le voy a decir, que se están multiplicando la carrera de comunicación. No me quiero meter con ustedes, porque para mí es el cuarto poder en serio, así que yo no. Está bien. ¿Qué tal, diputada Daniela Mosetti? Lo saludo. Cambiando de tema, también siempre dentro de la agenda parlamentaria, le quería preguntar por este tema del acuerdo que se anunció de intercambio de datos con Estados Unidos y la pata parlamentaria, que sería este blanqueo que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cómo lo ve en este contexto actual de sed de dólares? No, yo no lo veo mal. Creo que además es justo. Los que pagamos impuestos debemos estar alborozados todos de que haya justicia para los que no lo han hecho. También es cierto que los que se han refugiado con sus capitales afuera lo hicieron por razones harto justificadas que tienen que ver con nuestra maltrecha macroeconomía, que viene recurrentemente mal desde hace décadas, y bueno, buscando seguridad. Pero una cosa es buscar seguridad y otra cosa es que ante tantos ofrecimientos de blanquear la situación no lo hayan hecho. Entonces, bueno, tienen que blanquear, registrar sus capitales, pagar los impuestos, y si los quieren seguir teniendo afuera, que los tengan afuera, pero que tributen como corresponde. Así que me parece a mí muy bien eso. Ahora, si lo hace Massa porque necesita rascar el fondo de la olla para conseguir dólares, bueno, está bien, la necesidad tiene cara de hereje, pero acá en este caso me parece bien, es un acuerdo lógico. Yo lo aplaudo y creo que tiene que venir consecuentemente un blanqueo para ayudar a que esos capitales se integren al acervo de la posibilidad de que tengamos financiamiento, incluso que tengamos una mayor solidez y estabilización de la economía, que será la única forma de empezar otro camino que cambie este rumbo tan difícil que tenemos, ¿no?
No, la pregunta no me quedaba claro, pero lo acaba de responder. ¿Usted está de acuerdo tanto con el acuerdo que se suscribió con Estados Unidos como con un proyecto de blanqueo? Insisto con la pregunta porque en Juntos por el Cambio no hay, y de hecho votaron en contra del blanqueo propuesto en el presupuesto. No, lo que pasa es que los blanqueos son también, hay que tener en cuenta que son injustos, porque justamente yo hablaba de la justicia, de que tributen los que no han hecho frente a todos los que han cumplido, de una u otra manera han podido cumplir con los impuestos que adeudan o deben o cumplen puntualmente. Y otra cosa es el blanqueo que perdona hacia atrás. Es injusto en ese sentido, pero también hay que ser pragmático en esto. Yo no lo he debatido internamente en Juntos por el Cambio en esta ocasión, pero en general yo soy partidario de que haya la posibilidad de que se integre todo el capital argentino que anda disperso por el mundo y que busquemos la forma de recuperar esos capitales, no recuperarlos para traerlos, vuelvo a decir, pero por lo menos para que estén integrados a nuestro sistema tributario. Después dependerá mucho de que la macroeconomía se estabilice para que esos capitales empiecen a fluir, porque eso es, pero un primer paso es la registración. Sí está. Me parece que en ese sentido hay que alentar esto. En principio, después, por supuesto, uno se subordina a los que saben más. El diputado Laspina nos dirá exactamente cuál es la mejor opinión y la mejor postura, pero creo que hay que tener siempre un pragmatismo en todo esto, porque la Argentina no sale con ideología, sino con medidas concretas, ¿no? Diputado... en ese sentido, hablaron ustedes de la cuestión del pedido de expulsión. Yo quiero decir que el diputado Ritondo, tengo la absoluta certeza que no ofendió ni tuvo la mínima intención de hacerlo a la presidenta de la Cámara. Eso es una forma interpretativa totalmente errada, porque él lo que hizo fue un gesto que tiene que ver con que perdieron la votación, nada más. No tiene nada que ver con el género, no tiene nada que ver con la presidenta específicamente, él no se dirigía a la presidenta. No se olviden ustedes que en la misma sesión se acusó de asesino a un diputado, y ustedes saben muy bien que el diputado puede tener 10 errores o no sé cuántos, pero no es asesino, simplemente no, diputado, pero por supuesto haberse escuchado una conversación a 4 mesas, sí, todo medio ridículo y absurdo. Pero diputado, así no vamos a lograr, como usted decía, Méndez, sí, que recuperemos la racionalidad y el funcionamiento de esta Cámara, ¿no? De acuerdo, pero digo, me parece que había que cuidar las formas. Digo, a lo mejor es la interpretación que usted da, pero son gestos, es el presidente, me parece que son cosas que se tienen que manejar con un toque más de calma, diputado, y listo, me parece. Después, si no, tenés que dar explicaciones que son complicadas. Pero yo estoy completamente de acuerdo que hay que ser mucho más calmoso. Ahora hay que tener el temple para tener calma en medio de la tormenta. Sí. Bueno, diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Ahí estamos. Bueno, el diputado Alberto Asef y ahora Sofía Reimundes, que se fue de acá. Sofía, ¿dónde estás? Pato, ¿cómo estás? Y también, bueno, a Laura y a Dani, que las acabo de ver en el piso. Estamos recorriendo los pasillos del anexo de la Cámara de Diputados y vinimos a la inauguración de esta muestra Nosotras Luchamos, que se está dando entre el anexo A y el anexo C. Y para hablar sobre la importancia de esta muestra, que justamente expone en diferentes cuadros, fotografías y pancartas la lucha feminista, estamos con la fundadora de Carne Kunst,
Marcela Villanueva, que es de Argentina, pero que hace 7 años está viviendo en Berlín y que fundó una plataforma digital para compartir justamente este arte feminista, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta plataforma y cómo impactó en el mundo? Bueno, la idea, esto es un claro ejemplo de cómo impacta la plataforma, porque la idea es, esta muestra nace en el 2018 en Alemania, porque justamente se cumplían 100 años del voto femenino en Alemania. Entonces, desde las colectivas latinoamericanas dijimos, ¿cómo mostramos lo que pasa en Latinoamérica? Que pasa un montón, y hay mucha mirada de Europa hacia los feminismos en Latinoamérica. Entonces, la idea fue mostrar las luchas en las calles, las luchas, justo coincidía con la ola verde. Entonces nos pareció importante mostrar a la sociedad berlinesa, a la sociedad alemana, qué es lo que estaba pasando y cómo se luchaba acá. En el 2021 hicimos una actualización de esto porque algunas cosas hemos logrado, queda mucho por hacer, entonces convocamos a nuevas colectivas y lo que se puede ver acá es fotografías, sobre todo, registro fotográfico de marchas, de juntadas de mujeres pidiendo por derechos, como del derecho al aborto, el derecho a la ley de género, el derecho, bueno, básicamente hablamos de derechos humanos para mujeres y niñas. Esa es como Marcela, buenas. Hola, Sofi, le hago una pregunta, Marcela. Marcela, Carlos Méndez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué significa carne Kunz? ¿Qué es lo que veo o leo mal yo? Carne, bueno, no, está perfecto. Carne Kunz. ¿Qué es carne Kunz? ¿Cómo? Arte. Arte. Kunst es arte en alemán y carne es como una deformación de carne argentina, digamos, pero con K, porque todas las palabras con C en el alemán se mencionan con K. Entonces, digamos, el nombre lo elegí básicamente porque para mí el arte es como comida, es algo que y visualmente yo lo imagino como que comes y hasta te chorreás que necesitas para vivir, no algo lejano que ves en los museos y que es inaccesible. Entonces por eso carne Kunst es como y te pregunto, un juego de palabras quizás. ¿Cómo es la pelea? ¿Hay pelea por cuestiones de género en Alemania, en Berlín, o es una realidad muy distinta a esta? ¿O hay luchas comunes? No, hay luchas comunes, hay muchas cosas que desde acá se cree, Alemania está a la vanguardia y el acceso al matrimonio igualitario fue, creo que 6, 7 años luego de que en Argentina, por ejemplo, y el tema del aborto, si bien hay acceso al aborto, no es ni tan libre, ni tan gratuito, ni tan público accesible como se lo cree, digamos. Es como hay que ir a hacer una consulta al médico, el médico no puede mencionarte un lugar donde puedas hacer el aborto, lo tenés que pagar por tu cuenta, tenés que ir a hacer una consulta con una organización que te dice... No hay abortos en hospitales, no hay abortos en hospitales públicos en Alemania. No como acá, no hay abortos en hospitales públicos, te diría, no sé si por razones médicas muy específicas, pero no. ¿Y violencia de género? Violencia de género, acá también, estamos de hecho, dolorosamente en 300 muertes por año, más o menos. ¿Y ahí cómo están? Si bien el número es menor, el número es menor, pero en algún punto no hay tanta conciencia, porque lo que antes, hasta no hace mucho, por ejemplo, la palabra feminicidio se mencionó por primera vez, creo que el año pasado o el año anterior, y antes se entendía que eran violencia intrafamiliar y que estaba relacionado con familias extranjeras, por ejemplo, turcas o latinoamericanas, y después de estudios se comprobó que no, que en general son familias mixtas, donde uno de ellos es alemán, o familias alemanas o familias extranjeras, pero hay... sí, hay. Lo que sí se ve en la calle es como en algún punto, por ejemplo, todo lo que es diversidad sexual está, digamos, muy bien. Hay las personas que optan por tratamientos, por ejemplo, tienen acceso absoluto de por vida y gratuito en el sistema médico público. ¿Qué personas? ¿Las que optan y las que transicionan? Discriminación. ¿Las que transicionan, decís vos? Claro, por ejemplo, sí. Estamos. Sí, las personas trans, por ejemplo, se hace una consulta con un psicólogo, psiquiatra, dice ok, y a partir de ahí esa persona tiene... y es un médico, es un endocrinólogo quien hace el tratamiento o quien sigue el tratamiento, pero
como si fuese un dermatólogo, es algo como muy... Mira vos. No es marginal, digamos, ¿no? Marcela. Es como que, bueno, es una necesidad más. Te quiero hacer una preguntita. Daniela Mosetti habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. No, te quería preguntar, porque generalmente cuando fue lo del matrimonio igualitario se venía trabajando de hacía tiempo, se logró ese objetivo. Cuando fue lo de la interrupción del embarazo, se vino trabajando, se logró. Ahora, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde van como algo grande? ¿Qué sería lo próximo que quieren? ¿En Alemania o No, acá? Acá, local. Bueno, acá no sabría decirlo. Bueno, yo vivo en Alemania en realidad. La verdad que no sabría decirlo mucho acá. En Alemania se habla mucho de familias, no familias nucleares, sino de distintos tipos de familias, donde 3 personas deciden tener hijos, 2 personas, 5, lo que sea, y se generan otro tipo de convivencias. Y ahí, a partir de la tercera persona, no tiene derecho a las paternidades, maternidades. Esa es como una lucha que se está bueno, eso es un tema que acá ni siquiera existe. Terceras personas, eso no. Acá me parece, ¿no? No, que yo sepa, no. No sé si no existe, digamos, a nivel quizás legislativo, pero familias que no sean 2, mamá, papá, hijito, existieron siempre. Sí, de 3, de 1, mamá, abuela, tía, o sea, las familias... Sí. Creo que lo que tienen que hacer las legislaciones y lo que hacen las legislaciones es mirar al pueblo, y el pueblo tiene la posta, o sea, de ahí nacen las necesidades y hay que estar atentos. Qué sé yo. Marcela Villanueva. Pero bueno. Marcela Villanueva, entonces, la Fundación Carne Kunz. Mirá vos. Marcela, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, los esperamos acá. ¿Cómo no? Inauguramos, va a estar como un mes y mañana tenemos una charla y creo que mañana salimos por el canal, así que van a vernos. Ahí estamos. Bueno, Sofi, gracias, hasta cualquier momento. Bueno. Gracias a ustedes, acá seguimos trabajando, hasta luego. Chau. Vos es que yo estuve mirando la muestra. ¿Dónde está? Ahí en la... Abajo, en el primer piso. Son fotos todas que me llamaban la atención. No me imaginé nunca que iba a hablar con la curadora. Mirá. Porque son fotos todas como muy duras. ¿Duras en qué sentido? Y son imágenes fuertes, ¿me entendés? No es que vos pasás un momento agradable, no son gatites y perritos, ¿viste? Que vos mirás y que decís, qué linda foto. Te interpela, como que claro, te hace... qué paisaje agradable. Son todas mujeres en posiciones de lucha, con rostro crispado, hay mucho... Pero eso no es no es la mujer eso. No es toda la mujer. Yo podría compartir, bueno, han elegido esa parte. Me llamaba la atención justamente eso, que todas las fotos tenían eso, tenían un grado de fuerza y que dije, bueno, mirá vos, no era un momento plácido, es un momento de mucha reivindicación. Yo no sé cuántas de las fotos son latinoamericanas, cuántas argentinas y cuántos mundiales, pero yo la estuve mirando y me había quedado esa impresión. Eran eso. Mucha pelea, ¿viste? Digo, mamita, ¿no? ¿Qué momento? Que digo, es como que todavía no hay reposo, ¿me entendés? Que yo creo que hay momentos de reposo. Bueno, pero lo que estuvo bueno de lo que ella recién explicaba, lo que refería a lo que era el arte, ¿no? Que no es algo lejano, no es algo cotidiano, es algo en movimiento, es algo dinámico, lo que me parece que quería mostrar ella, ¿no? Sí. Pero bueno, era muy reivindicativo. Ahora quiero saber. Sí, vas a ver que son todas fotos que impactan. Yo me voy quedando y digo, bueno, en alguna va a haber un pedacito de cielo, ¿no? Eran todas fotos, bueno, que ahí está, hay dibujo, foto. Pero bueno, mucha imagen, sí. Mucho color también tenían, así que bueno. Bueno, a ver, presentación y nos vamos a la provincia de Corrientes. A ver, dale. Ahí estamos con el diputado Aguirre, el Colo Aguirre. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo con mucho calor acá, mira. pero contento. Bueno, mire, recién hablábamos con un diputado de su espacio, el diputado Acef, que él decía, yo voy a votar en contra de todas las universidades porque estoy por la creación de subsedes, no de nuevas universidades. Y yo le decíamos nosotros que me parecía que para lo que se había armado la sesión pasada, el oficialismo tenía el respaldo de varios propios, también de gente de Evolución,
Y le pregunto, el radicalismo, usted que es radical de pura cepa, ¿acompañaba la creación de algunas universidades, de todas, de ninguna? ¿Cómo estaban, Aguirre? Mire, la verdad que yo creo mucho en el conocimiento. Soy lo que soy y estoy donde estoy gracias al conocimiento. Si yo no hubiese tenido una universidad en Corrientes, quizá no hubiese estado en ese lugar donde estoy representando a mi provincia. Es más, no sé si ustedes saben, quizá no sepan todavía, pero soy autor de un proyecto de presentación de una universidad para la creación en el centro sur de nuestra provincia, que se va a llamar Universidad del Río Uruguay, Santo Tomé. Soy autor del proyecto, ya lo presenté en la Cámara de Diputados y ya está presente. Yo siempre voy a acompañar el conocimiento. ¿Viste? El conocimiento no se discute, se acompaña porque creo que es el que nos va a ayudar a crecer como país y nos va a ayudar a fortalecer. Y cuando más desparramado, perdón con el término que acabo de emplear, esté en nuestras universidades, significa que va a estar más cerca de quien verdaderamente lo necesita estudiar, porque muchos, como en mi caso personal, tuve que venir a trabajar acá. Quizá usted sepa mi historia, pero no voy a repetir acá. Tuvimos que venir a las grandes ciudades para poder hacer una carrera universitaria. Por eso quiero y por eso presenté este proyecto que creo que puede prosperar como todas las universidades que sean necesarias. Hoy creo que el terciario es clave y de mucha importancia. Lo que hay que tener cuidado también es que las universidades que se crean tienen que ser acorde a las necesidades del lugar. Sí. Porque si yo creo una universidad de las carreras clásicas, tampoco sirve. No. Entonces, hay que crear otras. Bueno, o sea, el jueves pasado, si no había lío, votaba a favor. Sin ninguna duda, yo votaba todos los proyectos de las universidades porque yo creo en el conocimiento. Acá no es una cuestión partidaria, acá es una cuestión de conocimiento y tenemos que acompañar porque el pueblo va a salir adelante en la medida en que tenga más conocimiento, no hay otra manera. Ahora, diputado Aguirre, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. La pregunta es, porque se escuchó esto en las comisiones, es que muchas veces, digamos, nadie cuestiona o nadie pone en tela de juicio la necesidad de fomentar la educación superior. Ahora, la cuestión es cómo se planifica y el emplazamiento de las universidades. Y lo que hemos visto en la última sesión, o por lo menos en el plan de labor, es que de las 9 universidades que se iban a instalar, la enorme mayoría iban a ser en la provincia de Buenos Aires, el conurbano, y una sola, tengo entendido, en el interior. Entonces, ahí está la cuestión, es de qué manera se planifica la instalación de estas nuevas universidades, porque ahí está un poco la contracara de esto, ¿no? Que las universidades terminen siendo, como dijeron varios diputados de la oposición, cajas políticas de los referentes partidarios políticos de turno en aquellos municipios o en aquellas localidades donde se están emplazando. Entonces ahí está la cuestión. Hay que crear universidades porque sí. ¿Cómo hay que priorizar el emplazamiento de estas casas de altos estudios? Si es que usted cree que hay que hacer algún tipo de criterio, tiene que haber algún tipo de criterio. Mire, yo presenté el proyecto. Una vez que presenté el proyecto, a mí me exigen una serie de estudios para presentarlo para que sea aprobado en el CIN. No es que te aprueban porque sí. Para eso hay un organismo intermedio que es el que da el visto bueno, más allá de que no es vinculante, porque nosotros podemos legislar igual, pero sí te exige una serie de requisitos desde cuál es la importancia de esa universidad en ese ámbito social que se quiere implantar, cuál es el costo, quiénes son los profesores, qué se presume de alumnos puede haber. Es decir, exige una serie de requisitos, creo que son 15 requisitos que exigen, que yo estoy trabajando junto con el gobernador, porque esto fue idea del gobernador de la provincia, junto con el gobernador estamos trabajando de todos estos requisitos para implementar o complementar al proyecto que presenté con respecto a la universidad. Es decir, si es que se presentan para la creación de universidades, tener dos partes, dos organismos, uno intermedio, que son los rectores de las universidades del país, que tienen las siglas SIN, y también tener las comisiones de educación
del Congreso y lógicamente tener el debate. Si en el debate es aprobado una universidad o es rechazado, eso no va a significar nada porque es legítimo y es la democracia. Pero yo creo que el conocimiento tenemos que hacerlo, pero tenemos que también considerar en dónde y qué universidad queremos. Si es acorde al desarrollo, al progreso, sin ninguna duda. Lo que no comparto es crear más universidades de esas carreras clásicas, que yo soy parte de eso, por eso me hago la autocrítica, como el derecho, por ejemplo. Yo creo que no necesitamos abogados, más abogados de lo que tenemos. Es mi opinión personal. No quiere decir que todos lo asisten, pero hay carreras que tenemos que perfeccionar. Y hoy el mundo ya no tiene en consideración el secundario como quizás nuestra época tuvo. Hoy tenés que tener un nivel terciario. ¿Y qué nivel terciario para poder ingresar? Diputado, le agradecemos mucho su gentileza. Presunción, ¿cuándo vuelven a sesionar, diputado? En 10 segundos, dígame. ¿Qué fecha da? 14. 14 creo que vamos a tener. Ahora, lógicamente que no sé si es que el bloque, el Juntos por el Cambio y todo lo que integramos resuelve eso. Ahí está. El 14 tendríamos que... Diputado, muchísimas gracias. Manuel Aguirre desde la provincia de Corrientes, diputado, gracias. Y ahora, antes del cierre, Sofía Reimundes otra vez en el final, por favor, señorita. Bueno, Pato, seguimos trabajando en esta muestra entonces y ahora estamos con una representación ministerial. Estamos con Marisa Baldassarre, que es la directora nacional de museos, representante y dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Gracias por esta entrevista. Le preguntamos fuera de cámara también y le volvemos a hacer la pregunta. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de representar esta muestra dentro de la Cámara de Diputados y también cuál es la articulación que tienen con la Nación? Bueno, me parece que el arte siempre es disruptivo, siempre te provoca preguntas y que esté en un ámbito donde la gente trabaja, la gente pasa, donde sancionan los diputados y me parece que tiene un poder, como digo, muy grande de repente de tener el sentido común. Pararte, preguntarte qué estás viendo, por qué lo estás viendo, quién hizo estas preguntas, quiénes produjeron estas obras y me parece que, bueno, que esa es la potencia que estas producciones pueden despertar en todas las personas que pasan por acá. Marisa... Y bueno, nosotros desde el... Sí. No, te quería preguntar, porque recién hablábamos con la responsable de Carne Kunz y acá digo, ¿es la única muestra o hay otras superpuestas con la de Carne Kunz? No, yo estoy acá, a mí me invitaron a ver esta exposición y lo que veo acá son las obras de estas distintas colectivas latinoamericanas que trabajaron sobre temáticas vinculadas a feminismos y transfeminismos. Nosotros para el Ministerio de Cultura trabajamos con un enfoque de género súper fuerte, la perspectiva de género recorre transversalmente nuestra gestión, así que bueno, muy honrada de estar acá acompañando a las artistas en esta movida tan significativa. Te pregunto, ¿horarios de exposición, Sofi, los tenés a mano? Sí, va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de 8 a 20 horas. Van a poder acceder de forma libre y gratuita acá al anexo de la HCDN, a Rivadavia, al 1800. Y va a ser una muestra que obviamente va a contar con la presencia de diferentes representantes de los activismos de toda Latinoamérica. Como estamos viendo en estos momentos, cada vez se va llenando más esta exposición. Y le queríamos preguntar también a Marisa sobre FEDA, ¿no?, que estábamos hablando un poco también fuera de cámara. ¿Cuál es la importancia de esta representación y el lugar jerárquico que ocupa también? Bueno, Feda Baeza es la directora del Palacio Nacional de las Artes. Hasta donde tenemos entendido es la persona trans que tiene el cargo más alto dentro de la estructura de la Administración Pública Nacional, o por lo menos lo era. Quizás tenemos la grata noticia que no es así, que hay otra persona trans en un cargo jerárquico. Ojalá que sean muchas y muchos en el corto plazo. Y la presencia de ella a cargo del Palacio Nacional de las Artes en realidad tiene que ver con esto que hablaba antes, con una perspectiva de género central en un episodio central de la agenda del arte argentino, que es el Salón Nacional de Artes Visuales, que además se inaugura mañana. Así que aprovecho
para invitarles. Mañana en el Centro Cultural Kirchner y en el Centro Cultural Borges abrimos este certamen, un certamen que tiene 110 años y donde estamos trabajando muy fuertemente por el cupo de género, el cupo tanto de mujeres como de personas trans y además con un enfoque fuertemente federal. Generalmente nuestros patrimonios en un alto porcentaje están conformados por obras de artistas varones, esto hay que decirlo, son todos varones cis. Así que la perspectiva de nuestra Secretaría tiene que ver con distintos emprendimientos, desde el propio salón a lo que llamamos el premio 8M, que es un premio de adquisición de obras de mujeres y diversidades. Y tiene que ver un poco para tratar de evitar esta sobrerepresentación de artistas varones y que haya otras voces y otras sensibilidades. Porque la verdad que lamentablemente los museos nacionales, si uno hace un relevamiento, el gran porcentaje de su patrimonio es o realizado por artistas varones o muchas veces en el caso también de los museos históricos que alude a héroes varones, ¿no? Así que bueno, la historia es mucho más diversa y más compleja. Perfecto, muchas gracias, Marisa. Y bueno, Sofi, gracias a vos también. Chau, chau. Sofi, tenemos que ir terminando, así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau. Muy bien, acá seguimos trabajando, Pato, hasta luego. Chau, chau. Nos tenemos que ir, pero me quedo con lo que dijo el diputado por Corrientes, que el 14 dice que hay sesión, ¿viste? Sí. Así que bueno. Yo tampoco, pero bueno. Ojalá. ¿Viste? Ahí estamos. Laura Serra, muchísimas gracias. Y Daniela Mosetic, igualmente. Hasta la próxima. Nada más, gracias, buenas tardes.